Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Hoy nos acompaña el doctor Guillermo Moreno, quien es presidente del partido Alianza País. Bienvenido a Síntesis, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bien, Alianza País, la estructura política de ese partido, una estructura que ha participado en algunos procesos, con un líder como usted, que indiscutiblemente tiene el cariño y el liderazgo dentro de gran parte de los dominicanos. La estructura política de ese partido hacia los comicios del 2020, ¿cómo se va a preparar? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Qué tiene que hacer el votante? Alianza País es una organización nacional que está ubicada en cada provincia y prácticamente en todos los municipios del país. Esa estructura está ya en un proceso de cara a las elecciones del 2020 y particularmente al proceso de primaria que se va a desarrollar ahora de cara al 6 de octubre, porque nosotros elegimos participar en las primarias abiertas el 6 de octubre. Y eso hace que Alianza País ya en todos los territorios esté activa, fortaleciendo cada uno de sus organismos, los equipos municipales y los consejos provinciales, y esté también envuelta en el proceso de selección de lo que son aspirantes para ser precandidatos y presentarse en las primarias abiertas el 6 de octubre. Ahora mismo estamos desarrollando una campaña nacional de afiliación. Hemos destacado tanto unas brigadas móviles que están, para decirlo de una manera, peinando el territorio y en cada uno de los municipios, a través de esa brigada móvil hemos logrado identificar, y ese es el propósito, nuestras simpatías y afiliar a ciudadanos y ciudadanas que se identifican con el planteamiento de Alianza País. Esos afiliados son anotados, aquellos que deciden pasar al partido, son anotados y pasan a ser parte de nuestro padrón. Entre otras cosas también nos ha permitido identificar en muchos de esos lugares, hablando con la gente, tener un mayor acercamiento también sobre las problemáticas concretas de cara a la formulación de los programas municipales y también de nuestra propuesta congresual y nacional, nuestro programa de gobierno. Es decir, que nosotros estamos en un momento muy importante de la actividad política en Alianza País, en el esfuerzo de ponernos en las condiciones mejores para la participación en el proceso electoral que comienza con las primarias, digamos, y que luego se va a expresar en las elecciones de febrero del 20, que son las municipales, y en las elecciones congresuales y nacionales, que son en mayo, si es que efectivamente hay dos elecciones en el 2020. Cuando hablamos de primarias, decimos, usted dice, no vamos con primarias abiertas, pero estamos afiliando gente a nuestra organización, tanto para los cargos, la gente que quiera ser precandidatos, como para ser parte de su, me imagino, de su padrón, de su organización. Dos cosas. ¿Hasta dónde piensa Alianza País presentar todas las candidaturas, las 4.000 y tantas candidaturas que se van que ahora se van a elegir en el 2020? Van a presentar candidatos por todas las candidaturas, y si este proceso en un partido como Alianza País lo piensan hacer con primarias abiertas, pero entonces eso no le tendría que haber un proceso, por ejemplo, podría haber un proceso de alianzas previo al proceso del 6 de octubre. Lo primero es que nosotros
estamos impulsando una coalición de partidos. Lo que pasa es que la propia ley electoral ha creado unos límites muy concretos porque reduce la posibilidad de las alianzas a un 20%. No con cada organización, sino que cada organización solo puede reservarse para fines de alianza. Para el total. Para el total un 20%. Entonces ya eso plantea una limitante. Y lo segundo es que la fecha en que hay que comunicar a la Junta es 2 meses antes. Es 2 meses antes de que se puedan todavía definir esas alianzas. Dentro de esa ley, que realmente esa ley de partido es un verdadero tollo en términos jurídicos y en términos de lo que debió ser una ley de partido. Pero el hecho es que nosotros estamos decididos a impulsar un proceso de coalición, además de que podamos armarla con otros partidos, también muy de cara al movimiento social. Porque una de las características hoy de la política dominicana es que hay un liderazgo social, muchas veces mucho más opositor y mucho más contundente y mucho más cuestionador que una parte importante de ese liderazgo político tradicional. Y entonces hay ese liderazgo social comunitario y nosotros hemos abierto nuestra boleta, la hemos puesto a disposición para que en los distintos municipios, distritos municipales, en las provincias, en los distintos sectores, aquellos liderazgos de hombres, mujeres, que tienen esa condición y esa disposición, puedan entonces continuar canalizando su compromiso social, pero esta vez desde la política. Porque sería maravilloso que nosotros podamos en este proceso que haya la posibilidad de que se pueda destacar en los órganos del Estado, en el Congreso, en los ayuntamientos, ese liderazgo social. Y entonces tener una participación desde el poder. Porque de lo que se trata, cuando se es de la oposición, de lo que se trata no es de ser siempre oposición, se trata también de la posibilidad de asumir el poder. Nosotros estamos en política con una clara vocación de poder. Entonces, estamos, digamos, trabajando para que en nuestra boleta pueda emerger, manifestarse ese liderazgo social en las comunidades, en los territorios. Claro, nosotros estamos trabajando también para llevar la mayor cantidad de candidatos posible al próximo proceso electoral. Es decir, no nos ponemos límites. Nosotros, si las circunstancias lo favorecen y lo posibiliten, no tendríamos límite en llevar candidaturas a todos los niveles, la totalidad de las candidaturas. Porque de eso se trata, de nosotros construir una propuesta política que se pueda expresar electoralmente en todo el territorio nacional y en las comunidades del exterior. Pero cuando uno ve Alianza País, uno dice, tanta gente buena que es parte de esta organización. El discurso, la propuesta es interesante, pero tiene un presupuesto limitado, por ejemplo, las asignaciones de la Junta Central Electoral, una ley de partido la cual entiende que no es una ley buena, pero es la ley que tenemos y es la ley que hay que implementar. Pudiendo ustedes optar por un proceso diferente de primarias, en la que no pudieran hacer un proceso de elección, de asamblea, de encuestas, es una potestad de Alianza País hacer esto. Optar por el proceso de primarias abiertas, tan costoso, donde es para elegir los precandidatos, cuando de hecho ya es un buen tema, tú puedes decir, tengo 2 o 3, vamos a buscar el que tenga más posibilidades dentro de lo que hay. ¿Por qué tomar esta opción, la más costosa, la más complicada, para poder lograr unos mejores candidatos en el 2020? Pero es al mismo tiempo la que posibilita la participación de la ciudadanía.
Y resulta que si nosotros examinamos las propias encuestas, la mayoría de los ciudadanos no están, no pertenecen propiamente a partidos políticos, sino que hay una gran mayoría que son independientes. Y esos independientes tienen que encontrar en esas primarias, no solo al oficialismo, sino tienen que encontrar una forma de expresión política, y esa forma de expresión de una oposición realmente alternativa, comprometida con hacer los cambios que hay que hacer en este país. Esa opción es Alianza País. Y en ese sentido, nosotros cuando hemos tomado esa decisión a sabiendas de que estamos eligiendo un camino tortuoso, difícil sobre todo para una organización emergente, pero sin embargo es la que puede abrir un espacio donde miles, millares y millares de hombres y mujeres que se identifican con el discurso y con la práctica y con la propuesta de Alianza País puedan encontrar una forma de expresarse por los candidatos, y no dejarle ese solo espacio a los partidos tradicionales y sobre todo al oficialismo. Sobre todo en un contexto en el cual uno de los partidos de oposición eligió la primaria cerrada, con padrón cerrado, es decir, que participar en las primarias, en unas primarias cerradas, solamente circunscrito a los que son sus militantes. Entonces, ahora Alianza País no solamente participa con los que son sus afiliados y sus miembros, sino que nosotros nos abrimos a que la ciudadanía encuentre en la boleta de Alianza País, en los candidatos de Alianza País, una forma de expresar su aspiración de cambio y del cambio que propone Alianza País. ¿Estaba de acuerdo del principio con las primarias abiertas? No, porque al principio la discusión de la primaria era que eran obligatorias. Y nosotros planteábamos que no estábamos de acuerdo con esas primarias obligatorias que se estaban planteando en la forma que se estaba formulando. Y además tampoco incluso éramos partidarios de que se aprobara la ley de partidos primero, sino que había primero que discutir la ley del régimen electoral, que es la ley marco. Y a partir de esa ley marco, entonces nosotros debíamos abocarnos a la discusión de la ley de partidos. Esa fue una posición que no solamente fue de Alianza País, sino que también ahí participamos un conjunto de organizaciones que teníamos una mesa de oposición, y llegamos incluso a suscribir el conjunto de partidos de oposición, llegamos a suscribir una serie de acuerdos concretos respecto del proyecto de ley de partidos. Y entonces no solamente lo suscribimos, sino que lo publicamos y se lo entregamos a la comisión bicameral. Luego que se aprobó la ley de partidos, ya con el hecho consumado, entonces nosotros tomamos una decisión concreta sobre la realidad concreta. Y la realidad concreta es que estaban convocando a unas primarias para el 6 de octubre y que entonces, en alguna forma, todo el proceso político previo al 6 de octubre iba a estar frisado solamente en función de los que participaran en las primarias, y los otros, incluso los otros partidos, las convenciones están pensadas para final del mes de noviembre. Es decir, que en alguna medida el proceso de primaria fue pensado para que fuera monopolizado por los partidos que iban a participar en la primaria. Y entonces en ese contexto nosotros tomamos la decisión de que no podíamos excluirnos, sino que teníamos la obligación de participar en este momento. ¿Cómo funciona el tema de un partido con el presupuesto de ustedes y cuál es su opinión con todo esto de la inversión en las primarias por parte de la Junta o por parte de los partidos? Ahora vimos un debate de 1.000 y pico de millones, primero 5.000 millones, después 1.000 y pico de millones, luego que si lo iban a pagar los partidos, que si lo iban a pagar la Junta Central. Nosotros hablamos de que por qué esos candidatos, esos equipos se podían utilizar
en varias campañas electorales, que no había que cargárselo solo a las primarias. Realmente, doctor, ese proceso de ustedes, el participar, ¿van a tener que cubrir los mismos costos en proporción que tengan que pagar los partidos? Bueno, lo primero es que... Porque ustedes no tienen fondos a que descontarles. Efectivamente, la ley establece que deben ser cubiertas la participación o las primarias, tanto con los aportes en naturaleza como en logística, a cargo de la Junta Central Electoral, y los aportes de los partidos. Ese es el diseño de la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que resulta? Y es el tema que debiéramos ponerle atención. Es que la ley ha diseñado un sistema de primarias que no es una actividad privada de los partidos. La ley ha organizado las primarias prácticamente como unas elecciones generales, porque la ha diseñado de manera simultánea, y además de eso le ha dado a la Junta la función de fiscalizarla, administrarla y arbitrarla. Entonces es el órgano público el que está encargado de hacer todo el montaje. Por eso la Junta no solamente tiene que intervenir en la forma de votación a través, en este caso, del voto electrónico, a través de las papeletas, sino también tiene que disponer de la policía militar, tiene que disponer de los locales públicos para donde están los recintos y colegios electorales. Si fuera una actividad privada de los partidos, las primarias, entonces los partidos en sus respectivos locales convocan a sus militantes, y quienes hubiesen arbitrado el proceso, los mismos miembros, se elige una comisión, pero no, es el órgano público. Entonces ningún partido puede, a excepción del partido gobernante, puede efectivamente sufragar el costo de unas elecciones prácticamente generales. Por tanto, la participación de la Junta es imprescindible, y el aporte en naturaleza de la Junta en los locales, en el tema del transporte, porque es lo que da seguridad, del transporte tanto de la boleta, etcétera, del personal. En el personal, es el personal de la Junta, contratado por la Junta y entrenado por la Junta. Y además de eso, los equipos son también los equipos de la Junta, porque al ser simultáneas y concurrir todos de distintos partidos, entonces la Junta tiene que ser el árbitro. Entonces por eso es que estas primarias se han disparado. Cuando el presidente de la Junta Central Electoral dijo que eran 5.000 millones, recuérdese que fue porque en ese momento en la ley estaba que era obligatoria, y entonces el cálculo de la Junta tuvo que ser en función de 27 partidos. Eran 27 partidos en ese escenario. Y entonces cuando eso se calcula, se da un volumen, un presupuesto así. Ahora solo vamos a participar 5 partidos. Hemos elegido participar en las primarias. Entonces nosotros estamos contestes en que conforme a la ley tenemos que aportar, y estamos dispuestos a aportar dentro de nuestras posibilidades. Pero doctor, esa ley de partido, personalmente yo me sentí muy decepcionado cuando, ahora que usted lo explica y lo dice tan fácil como debió ser primero la ley electoral, cuando yo escuché los debates sobre financiamiento, sobre cuotas, sobre muchísimos aspectos que después de aprobado la famosa ley, entonces vemos que realmente son para las primarias, no son para las elecciones. Y ahora posiblemente tenemos muchos controles en las primarias con el financiamiento y no así en las elecciones generales. Hemos hablado de las primarias y de los padrones. Vuelvo y me confundo. Ok, nos vamos a optar por el padrón abierto. El PLD, el PRM, creo que ha sido más coherente en esto y fijó su posición, logró que sus líderes, teniendo posiciones diferentes, optaran al final por votar en un padrón cerrado, y lo hicieron. El PLD no así, votan por un padrón abierto,
Y tú escuchas hoy, en esta semana, que te dicen a ti, no, porque nos vamos ahora, porque en la última reunión del comité político se decidió que sea semicerrado, semiabierto. Pero en una entrevista que le hicimos aquí al diputado Merán, decía, cuando es abierta nosotros podemos coger un candidato, un candidato de nosotros y buscar los votos, y si tenemos que, al que está en el padrón cerrado lo podemos jalar, y si votó aquí no votó en su padrón porque no va a haber un match, pero un cruce de información. Ahora el que está en el cerrado no puede votar en otro. Y también vemos un precandidato, Andrés Navarro, que viene y dice, yo no estoy de acuerdo con lo del semiabierto ahora. Entonces, dentro de un mismo partido hay eso. ¿Cómo es la situación real del padrón abierto, el padrón cerrado, el semiabierto? Porque se supone que si es abierto, yo no voy a poder votar, aunque es abierto, si ya yo estoy en la candidatura inscrito en el PRM, ¿o es que se puede? Lo primero es que la ley de partidos, quien la impulsa en esta última etapa, y sobre todo que se aprobara de primero, es el partido de gobierno. Y sobre todo la facción de Danilo Medina impulsa la ley de partidos como un mecanismo de resolver una crisis interna dentro de su partido que no puede resolverse dentro de su partido. Y para poder enfrentar o resolver esa crisis, que es una crisis que tiene que ver con la selección de finalmente el candidato presidencial y los candidatos a otras funciones, necesita que el árbitro sea la Junta Central Electoral para que le dé legitimidad. Ese es el propósito originario del impulso que hace la facción de Danilo Medina de la aprobación de la ley de partidos. La hace en función de la crisis que hoy carcome ese partido. Y en esa medida, cada vez que la situación de esa crisis se ha ido teniendo nuevas manifestaciones o nuevas vertientes, ellos quieren adaptar la ley de partidos al desarrollo de su crisis. Por eso ahora, después que aprobaron las primarias abiertas y cerradas, solo hay dos modalidades, abiertas y cerradas. Entonces ahora, por la evolución de la crisis de su partido, se está hablando de semiabiertas, pero eso no está en la ley. Ahora, ¿qué es lo que es? ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que han aprobado? En una de las primeras reuniones que celebramos los presidentes de los partidos que vamos a participar en la primaria con la Junta Central, con el pleno de la Junta Central Electoral, un delegado del PLD, el doctor Hernández, que representa, es parte de la facción de Leonel Fernández, planteó que el concepto de la semiabierta, es decir, que ¿en qué consiste? En que en las primarias se excluyan de la votación del padrón universal, del padrón de la Junta Central Electoral a todos los votantes, ciudadanos que estén inscritos en padrones de algún partido. De algún partido que vaya a elecciones primarias. Que aún no vaya, que se excluya. De tal manera que entonces lo que ellos plantean es que solamente votarían por cada partido los miembros o los que estén en el padrón de ese partido en particular, más los ciudadanos independientes. Ese es su planteamiento. Y voy a citar lo que le respondió el presidente de la Junta Central Electoral, y lo voy a citar porque lo hizo público y lo dijo delante de todos nosotros y convinimos todos que era así. La respuesta que él le planteó ante ese planteamiento de la semiabierta fue: resulta que los que depositan los partidos en la Junta Central Electoral como su padrón es una declaración unilateral de filiación partidaria que hace un partido. Pero la Junta Central Electoral
no tiene ningún modo de constatar que eso es verdad, de que ese ciudadano efectivamente pertenece a ese partido y fue consciente y libremente y voluntariamente que fue inscrito, admitió inscribirse en ese partido. Entonces, y como la Junta no lo puede constatar, no es válido. Entonces no es válido. ¿Por qué? Ya, entonces ahora digo yo, la primera condición del voto es que tiene que ser libre. En todo sistema democrático. Libre, secreto. Secreto, pero digamos, comencemos por lo de libre. ¿Y por qué insisto en esto? Porque los ciudadanos deben tener la libertad de poder ejercer su derecho al voto. En las primarias es un ejercicio del derecho al voto. Y por tanto, cualquier ciudadano puede tener la libertad de votar conforme su conciencia. Entonces, un candidato... Incluso una persona puede haberse inscrito hace 2 años en un partido. Y votar por y otro. El día de las primarias, el día anterior, concurrir a la mesa de votación y votar por lo que le diga su conciencia. Porque no puede ser que la inscripción en un momento determinado en un partido o haber tenido una simpatía en un momento determinado hipoteque para siempre la voluntad de esa persona. Entonces usted lo que nos está diciendo es, primero, que el PLD no le va a ser aprobado eso del padrón yo acabo de citar lo que dijo él, el doctor Julio César Castaño Guzmán, y lo otro, en esa reunión, que todos nos pusimos de acuerdo. Es más, utilizó la siguiente expresión: ese registro que depositan los partidos no es un contrato sinalagmático, es una especie de declaración unilateral que hace el partido, y nosotros estaríamos violando los derechos de los ciudadanos si le priváramos de poder ejercer libremente el voto conforme a su conciencia. Usted lo que está diciendo entonces que el día de las elecciones primarias, el 6 de octubre, si Michelle Jacín va a votar y yo estoy inscrito en el PRM, un partido cerrado, yo soy parte del 1,5 millones que ellos llegaron a su meta, van a llegar a su meta de 1,5 millones de electores de inscritos, y ellos le mandan su listado a la Junta y yo digo, yo voy a votar, estoy en el PRM, pero llego el día ya y digo, pero ya yo sé que el PRM va a pasar lo que vaya a pasar, ya está muy, se sabe quién va a ser tal candidato y todo, porque ya uno ve los números internos. A mí me gusta el candidato alcalde de Alianza País, del Distrito Nacional. Déjame yo no votar, aunque esté inscrito en el padrón cerrado del PRM, y digo que voy a votar en las primarias abiertas del partido Alianza País, y cojo la boleta y solamente marco el candidato y decido quién va a ser el candidato a alcalde, y digo amén, y hago lo que tenga que hacer, y no me va a pasar nada. Bueno, depende del sistema de votación. Si fuera una boleta impresa, donde yo puedo manejar simultáneamente todas las boletas de los 5 partidos que vamos a primaria, y dejarla vacía, entonces yo puedo hacerlo, se podría hacer. Porque electrónico no se puede. Ahora, electrónico no es posible. ¿Por qué? Porque en el sistema que hemos ensayado en la Junta, cuando el elector llega frente a la pantalla, entonces están desplegados los logos de los 5 partidos que estamos participando en las primarias. Entonces, el elector pulsará en la pantalla uno de los logos. Y cuando pulsa ese logo, entonces, a partir de ahí, ya él queda encasillado para votar por los precandidatos de ese partido en el cual él pulsó el logo originalmente. Digamos que pulsó el logo de Alianza País, entonces a partir de ahí le va a comenzar a salir, en primer lugar, los precandidatos a la presidencia de la República, luego le saldrán los precandidatos a senadores y diputados, luego le saldrá alcalde y regidores, etcétera. Hay que seguir. Entonces habría que seguir ahí. Como dice, continúe. Ahora. Donde sí habría que puntualizar es que cuando ese elector esté frente a la pantalla, puede cambiar de entonces partido. Él no está obligado a votar por el partido en que él esté inscrito, sino que él
podrá de los 5 Pero entonces ese proceso realmente es democrático, fuera de lo de abierto y cerrado, porque es la opción mayor que hay de... Usted puede decirle a una gente que te compré el voto y llegar y puede votar, entonces elegir esa forma de votación. Entonces, ¿por qué? Porque de lo que se trata es de que el ciudadano participe junto con los partidos en la selección de sus candidatos. Bien. Con su permiso, doctor, vamos a una pausa. Conversamos con el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Ven a celebrar con nosotros 40 años siendo parte de tu vida. Ven a celebrar con nosotros. Somos dominicanos, somos familia, somos tradición. Esto solo gracias a ti. Eres lo más importante de nosotros. Trabajamos con alegría cada día para brindarte siempre lo mejor. En Anthony's estamos celebrando en grande nuestro 40 aniversario. Anthony's. Ven y disfruta de increíbles ofertas. Y recuerda tus bonos. Anthony's. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La Universidad INSE evoluciona. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Además de nuestra unidad de educación continuada que te ofrece diversos cursos, talleres y diplomados con alta especialización. Contamos con aulas climatizadas y amplios parqueos. INSE, la universidad de tu futuro. Información 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. Usa tu carril para doblar. No obstruyas el carril de los demás. No obstruyas el carril de los demás. No obstruyas el carril de los demás. Campaña de educación vial del Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET. La iniciativa de parte del Estado Dominicano de ir en auxilio de la clase ganadera de la línea noroeste, que está al borde de la quiebra en estos momentos. Podemos decirle que en esta zona se han muerto muchos animales, pero ya hoy en día se está auxiliando a parte de la población ganadera con lo que es aflecho, caña
y otras cosas que han venido. Tuvimos una reunión con el director del INDRI en la semana pasada, donde se comprometió a venir a auxiliar con construcción de lagunas a varias asociaciones de la provincia de Montecristi. Debemos ser honestos, las vacas solo se salvan con lo que se produce en la finca. Cargando es difícil uno mantenerse, pero hay que agradecer la mano amiga cuando llega. Un proyecto coordinado por el Ministerio de la Presidencia. Entendemos lo importante que es para ti progresar y echar pa'lante. Por eso, LIR Comercial te brinda un crédito directo, sin banco ni financieras. Disfruta la libertad de tener lo que necesitas sin pagar un riñón. No importa tu profesión, con nosotros tu crédito está aprobado. LIR Comercial, donde todos califican. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de ti. República Dominicana lo tiene todo. Continuamos con el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Finalmente, con el tema político y de elecciones, su posición con respecto a la posibilidad de reelección y de reforma a la Constitución para que el presidente Danilo Medina opte por un tercer mandato o por una repostulación hacia el 2020. ¿Qué usted opina? Sería catastrófico para el país que eso se produjera, es decir, que primero se modificara la Constitución con ese objetivo y segundo, que el Estado Dominicano y el proceso electoral tomara la deriva de un proceso de reelección del actual mandatario. Pero al margen de eso, debo decir que hay todas las evidencias circunstanciales de que el presidente Danilo Medina está aupando su reelección. Lo que él está buscando es la oportunidad. Es como en materia de la reelección, el presidente está como el ladrón al acecho, que lo que está esperando es una ventana abierta o una puerta semicerrada para colarse por ahí. Está buscando esa oportunidad, pero la voluntad, la decisión, esa facción la tiene tomada. Y eso es grave porque primero van a pisotear la Constitución una vez más, como ya lo hicieron en el 2015. Segundo, la única posibilidad de que esa modificación se dé es comprando legisladores. Y por tanto, eso va a implicar un derrumbe aún mucho mayor de la precaria institucionalidad democrática de este país. En tercer lugar, eso va a implicar que el Estado se va a emplear de manera total en producir esa reelección o ese intento de reelección. Y todo eso nos va a sumar en una crisis política de gran calado, que nos va a afectar no solamente en términos políticos, que se va a reflejar en lo social. Incluso eso hasta la propia oposición nos impone una dinámica muy concreta, porque estaríamos frente a un presidente que está en un proyecto continuista y que está sobreponiéndose a la Constitución, al Estado, usando los recursos del Estado, subsumiendo los poderes públicos en función de eso. Y por tanto, entonces, eso nos va a sumar en una crisis de gobernabilidad, posiblemente. Ese camino realmente es muy pedregoso
y nos puede llevar a un abismo político, social, económico en este país. Yo hago análisis siempre de lo que es el Congreso, la elección de las altas cortes. Yo no creo en la libertad en el Congreso, mientras cualquier partido te dice la línea partidista. Inclusive cuando presentan un congresista, te dicen a ti, fulano de tal, diputado de tal partido, de tal provincia, y se eligen las comisiones, las bancadas, y todo se hace en base a algo que fue planificado y que así es que está nuestra Constitución, que es los partidos políticos son los que eligen al final y sus mayorías todo. Estos días presenciamos todos una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, una entrevista a los diferentes precandidatos, ¿verdad? Personas que quieren optar por repetir o por ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y vimos un muy cuestionado interrogatorio, cuestionamiento que le hace el procurador a la magistrada Miriam Germán. Usted que conoce tanto de cómo funciona la estructura política, la elección, las mayorías en todo esto, pues yo soy de la gente que digo que si tú tenías que hacer eso, no me había que hacer una reunión y elegirlo. No había que ser porque los partidos tienen su mayoría en cada cosa. Para eso lo hicieron así. ¿Qué usted opina de todo esto que ha pasado y de lo que está pasando entre la procuradora, entre el procurador general de la República y Miriam Germán y el proceso de elección de jueces del Consejo de la Magistratura? La verdad es que al danilismo, en este caso, que es el que tiene el control, ha manifestado muy claramente que no tiene interés de que una jueza como Miriam Germán permanezca en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el objetivo de todo este escarceo es sacar a Miriam Germán. Desacreditar a doña Miriam. No, sacarla el objetivo es sacarla de la Suprema Corte de Justicia. La pregunta es ¿por qué? Si Miriam Germán no representa una mayoría. Bueno, sacarla porque Miriam Germán es una magistrada, una jueza independiente. Y como jueza independiente y con una trayectoria reconocida, aunque ella sea una de las juezas o no represente mayoría en la Cámara Penal ni en la Suprema Corte de Justicia, pero tiene mucho peso moral sus decisiones. Y entonces resulta que Miriam Germán ha puesto en evidencia su independencia a través de los votos disidentes. Y entonces cada vez que a uno de estos corruptos del PLD le archivan el expediente y aparece el voto disidente de Miriam Germán, es un voto entonces que tiene un peso histórico y queda esa decisión marcada para siempre. Y entonces de lo que se trata es de eliminar esa posibilidad de que haya una voz independiente y que tenga el peso moral que tiene Miriam Germán haciendo ese voto disidente. Entonces de lo que se trata es de sacarla, pero como no podían sacarla pura y simplemente, tenían entonces que montar todo este andamiaje para asesinarla moralmente. Porque no era tan sencillo y no es tan sencillo, no lo era y no lo es todavía, tan sencillo de simplemente prescindir de la magistrada Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia. Entonces había primero que desmoronarla, había que reducirla moralmente para a través de eso poder pretender justificar ante el país por qué estaba siendo excluida. Todo eso no ha sido más que un montaje y de ese montaje, quiero decir, no está ausente el presidente de la República, porque no es verdad, porque aquí nos conocemos todos, no es verdad.
que el Procurador General de la República iba a tomar esa decisión por iniciativa propia y la iba a ejecutar por iniciativa propia, sin el consentimiento o sin el conocimiento del presidente de la República, en un órgano que lo preside el presidente de la República y que en un área tan sensible como la evaluación específica de los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que todo esto es algo que trasciende incluso al propio procurador. Es una visión de Estado en la cual no es posible una voz disidente, no es posible una voz independiente en ningún órgano. Ellos no se conforman solo con la mayoría, ellos quieren el poder absoluto. Su pretensión es aplastar toda disidencia, es toda independencia. Así es que funciona, esa es la visión de esa cúpula partidaria. ¿Y usted en qué medida cree también que por los problemas no solo del PLD, sino del procurador y la posición de doña Miriam en el caso de Brecht, donde cuestionó la acusación que realizó el Ministerio Público ante el caso de Brecht, ¿usted cree que eso pudo haber tenido que ver también? Bueno, lo que pasa es que en el caso de Brecht se manifestó ese voto disidente. Es decir, ese es precisamente el clavito en el zapato, que en cada decisión que va a la Cámara Penal de uno de estos corruptos, entonces ese voto disidente es el clavito en el zapato, pero que tiene un peso. Se habla más normalmente del voto disidente de la magistrada Miriam Germán que del archivo, de la motivación para archivarla. Porque la que hace las puntualizaciones agudas, precisas, que revela lo que se está escondiendo es precisamente ese voto disidente. Entonces, para ellos tener una justicia servil, entonces la magistrada Miriam Germán es un obstáculo. Y por eso entonces hubo toda esta estratagema para excluirla de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted acusa directamente al presidente de que estaba detrás de eso? Yo afirmo que el Procurador General de la República no emprendió esa embestida contra la magistrada Miriam Germán sin el conocimiento del presidente de la República. Y además, su propio silencio es cómplice. Como es cómplice también el silencio del magistrado Mariano Germán, que conoce el reglamento y sabía que se estaba irrespetando el derecho de defensa de un par suyo, de una colega de la Suprema Corte de Justicia, y sabía que no era posible llevar una denuncia anónima y presentarla en ese escenario. Y sabía además que la magistrada Miriam Germán tenía derecho a conocer con anterioridad, por lo menos 24 horas, de eso que se le iba a imputar en ese escenario para que pudiera ejercer su derecho de defensa, y se violó todas las reglas del debido proceso. El magistrado Mariano Germán es abogado, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y guardó silencio, como guardó silencio también Reinaldo Pared, presidente del Senado. Es decir, lo que quiero señalar es que todo esto, tanto los silencios como la embestida, no se hizo sin el conocimiento del presidente de la República. Todos nos damos cuenta de la envergadura que tiene la imputación y los señalamientos que ha hecho el Procurador General de la República en ese Consejo Nacional de la Magistratura que se estaba televisando en presencia del presidente de la República. No es verdad que él lo iba a hacer sin el conocimiento del presidente de la República. Incluso hay que notar, porque hay que volver a ver ese video, hay que notar cuál fue la reacción del presidente de la República respecto de la imputación que se hizo. ¿Se puede quedar callado? No, respecto del magistrado Moscoso Segarra. Cuando se le dijo que pertenecía a partidos políticos, que se le vinculaba a un partido político, el presidente de la República no guardó silencio.
porque el partido político al que se le estaba imputando que pertenece Moscoso Segarra es al partido del presidente de la República. ¿Y qué hizo el presidente? Le hizo la aclaración al miembro del Consejo Nacional de Magistratura que eso no era suficiente, que hubiese en algún momento aparecido en algún padrón, porque en esos padrones, y esto tiene que ver con el tema anterior de la primaria, en esos padrones aparece cualquier cosa y pueden poner a cualquier persona, no solamente vivos, sino también muertos. Entonces, ahí él tuvo una actitud proactiva de defensa de ese magistrado. Y de conocimiento. Y de conocimiento. Entonces, ¿cómo puede ser que venga esta embestida y entonces queramos pensar que eso se hace como una iniciativa particular y simplemente por un simple encono o una molestia que tenga el procurador porque ella dio un voto disidente en el caso de Odebrecht? No, esto es algo de mucho mayor envergadura. Esto tiene que ver con la independencia de la justicia. Es que no solamente no han secuestrado la justicia, no solamente tienen jueces, archivistas allí que reproducen las decisiones para favorecer a sus pares, a los miembros de ese partido que cometen actos de corrupción, sino que también quieren silenciar cualquier disidencia y cualquier manifestación de independencia en el Poder Judicial. Doctor, finalmente, todos conocemos su posición con respecto a lo que es la corrupción, la impunidad en República Dominicana. Coherente, claro, y todo el mundo sabe muy bien su posición. Si tomamos este caso como ejemplo, nadie ha defendido más que los medios de nosotros la posición de doña Miriam Germán. Conocemos el reglamento, lo que es una objeción, lo que es una pregunta, lo que es permitido, lo que no es permitido, lo que son los alegatos, la confidencialidad de no dar un dato, un nombre de quien firma una carta, el anonimato, el conocimiento previo si fuera una objeción, el no conocimiento, el derecho a la defensa, y todo esto está claro. Y no estamos, el respeto a la magistrada, no quiero cuestionar en ningún caso ninguna de esas premisas, pero me voy a la persona que habla tanto y que tiene una posición tan clara sobre la impunidad y sobre la corrupción. Y voy a un ejemplo que a veces nombro y digo, ¿cuál es el importante? ¿El que trajo a Quirino? ¿El que trajo a Quirino a República Dominicana? ¿O por fin Quirino le prestó un dinero, 200 millones de pesos a un candidato presidencial? ¿Se lo pagaron, no se lo pagaron? ¿Qué hicieron con él? ¿La forma o el fondo? En el caso, cuando uno ve el caso de la magistrada Miriam Germán y dice, en algún caso, ¿se violó la ética? ¿Se puede haber violado la ética desde el hecho de que el procedimiento se haya hecho mal, la forma se haya hecho mal? Pero hoy conocemos, por ejemplo, que la magistrada pudo mantener relaciones de amistad con Víctor Díaz posterior al proceso de la imputación, que opinó en un caso que ella dijo que no iba a opinar, o simplemente datos jurídicos tan sencillos como hice una donación y lo que hice fue un contrato de venta. Cosas, estamos yendo a lo real. Si uno no cumple el debido proceso, uno debe de no prestarle atención realmente ya como dominicano, como a todos los actos de nuestros políticos, de nuestros representantes. No debemos de prestarle atención al fondo del problema. El problema en estos casos es que existen mecanismos dentro del propio Poder Judicial para investigar y sancionar cualquier conducta que esté fuera de la ética que debe observar un juez. Y tenemos que atenernos a que ese procedimiento funcione. Y si el procurador o si otro juez o el presidente de la Suprema Corte de Justicia detecta que hay un comportamiento en parte de un juez que es contrario a la ética,
Entonces lo que corresponde es seguir los procedimientos internos para hacerlo. Y entonces, evidentemente, establecer respetando los derechos de ese juez. Aquí nosotros incluso no estamos señalando que un juez no deba ser cuestionado. Lo que estamos señalando es que tiene que ser hecho respetándole sus derechos. Es decir, posiblemente muchos de los señalamientos que ha hecho el procurador, si lo hubiera conducido correctamente, sin atropellar el derecho de defensa de la magistrada y respetando el debido proceso, y su buen nombre, posiblemente hubiesen tenido otra significación, tal vez, en cuanto que la hubiera permitido tanto que ella esclareciera, habiendo recibido que iba a ser presentado esos documentos, hubiera podido formular entonces una explicación que hubiese satisfecho o no a la ciudadanía. Pero aquí lo que estamos planteando es que cuando el procurador hace eso, no lo hace por desconocimiento, lo hace porque era su interés embestirla con sorpresa, con alevosía, en ese escenario y frente a la opinión pública. Porque el objetivo no era en ningún caso esclarecer ni buscar la verdad. El objetivo era, usando esa sorpresa, desmoronarla moralmente, asesinarla moralmente frente a la sociedad. Porque eso era lo que iba a servirle de pie de amigo para entonces justificar su exclusión de la Suprema Corte de Justicia, que es un lugar donde la quieren sacar porque por el poder que tienen sus votos disidentes y su independencia. Entonces nosotros no nos podemos perder de cuál es el objetivo que está persiguiendo este acusador, que además, debo señalar, él confunde dos roles, porque una cosa es el rol de él como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y otra cosa es su rol como Ministerio Público. Y él llevó en el escenario, que él podía mantenerlo confidencial sin ser así. Y él llevó al escenario del Consejo Nacional de la Magistratura su rol de Ministerio Público persecutor. Y entonces eso es parte de la desnaturalización que él hace. Y esa es una de las razones por las que usted conoce bien esa posición. Y esa es una de las razones por las que el Procurador General de la República no puede ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. En términos orgánicos. Porque es deslindar esos dos campos. El procurador se convierte, el procurador y el juez tienen roles distintos en el proceso, en un juicio. Y entonces, en la medida en que el procurador es el evaluador de los jueces, se convierte en un mecanismo, y es un mecanismo de presión e intimidación, porque finalmente, cada cierto tiempo, él va a evaluar a esos jueces. Y él tiene en su poder el mecanismo de la investigación y persecución. Y entonces puede hacer el uso que ha hecho este procurador. Pinchar los teléfonos de un juez, montar todo esto que ha hecho y entonces allí ir e intimidar. Entonces ese efecto, eso es grave, porque se está entonces utilizando esa función para aplastar, para callar, para matar la independencia. Bueno, doctor, gracias. Tenemos ahí todas las respuestas a los temas que realmente queríamos conocer, su opinión de la actualidad nacional y de todo esto que realmente uno se pasa los días y nada más habla de estos casos que son tan interesantes. Vamos a darle las gracias de nuevo al doctor Guillermo Moreno y vamos a decirle que este programa lo ve mucha gente de las que van a votar en las primarias abiertas, por lo que le exhortamos a la gente que participe, que vaya
y vote en Alianza País y que vaya como precandidato también, ¿verdad? Claro que sí, están abiertas, están abiertas. Bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Nos acompañó el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Le damos las gracias por su audiencia del día de hoy y nos vemos en otra edición de Síntesis.